mejor vivirlo. Buenos días, amigos y amigas que me acompañan a través de internet, a través de estos vídeos de liturgia y de actualidad política, pero sobre todo de actualidad litúrgica y cristiana, católica. Hoy estamos a 18 de enero y comenzamos ya desde ayer tarde en las primeras vísperas y en la misa vespertina, la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy es el segundo domingo de tiempo ordinario. Y para todos aquellos que estamos con el diario, con el dignal, hemos empezado la segunda semana del Salterio. Recordad que estamos en un año del ciclo B y pues bueno, vamos a empezar comentando la lectura breve que nos propone hoy la Santa Madre Iglesia en la oración de laude del libro de Ezequiel. Ezequiel 36, 25, 27. Para los que lo queráis leer. Ezequiel ya no, el profeta Ezequiel ya nos profetiza que el Señor nos derramará una agua pura que nos purificará de todas nuestras inmundicias e idolatrías o seré purificado. Esto me viene a la memoria muy clara el sacramento del bautismo. Recordamos a todos que con el bautismo se nos quita toda mancha del pecado original por el que el hombre, por el simple hecho de ser hombre y de nacer, nace ya pecador. Pero gracias al bautismo quedamos limpios de eso, de ese pecado original. Sigue diciendo que Ezequiel, porque va en concordancia todo, que nos alejará de nosotros el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Gracias a ese corazón de carne que nos da Dios, tenemos sentimientos, podemos amarnos, podemos auxiliarnos y podemos ayudarnos. Tenemos sentimientos de perdón, de alegría, de misericordia para con el prójimo y de arrepentimiento para con Dios. El arrepentimiento que es muy importante diariamente, hermano, en el examen de conciencia que hacemos todas las noches, ese examen que debemos de hacer es súper importante.
Y dice, y ya me enlaza esto con el sacramento según mi humildad, mi pobre conocimiento, y hoy sí enlaza con el sacramento de la confirmación, y hoy sí fundiré mi espíritu, que nos lo infunde también el bautismo, y luego, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de confirmarlo, de decir sí, quiero ser cristiano, sí, quiero seguir a Dios, sí, quiero dar la vida por Cristo, y ahí que caminé según mis preceptos y mis mandatos. Os recomiendo, hermanos, que leáis estos dos versículos del capítulo 26 del libro de Ezequiel, del 25 al 27, que yo por esta mañana me ha llamado mucho la atención. Y pasamos ya directamente a las lecturas de la misa de hoy, del segundo domingo del tiempo ordinario, en el que la primera lectura está tomada del capítulo 3 del primer libro de Samuel, los versículos 3b al 10 y el versículo 19, en el que nos dice que el Señor llamó a Samuel y él le respondió, aquí estoy. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y por comodidad, por pereza, incluso por miedo al que nos descubra, no somos valientes y le decimos, aquí estoy, Señor, como le dijo Samuel? Es un pasaje muy conocido en el que el Señor lo llama por 3 veces y Samuel acude a su llamada. Y en la tercera vez dice, aquí vengo porque me has llamado. Hermanos, caigamos en esto. No nos dejemos vencer por la comodidad, por la pereza, y siempre que nos llame el Señor, acudamos a Él, sin miedo, con valentía. Aquí estoy, Señor, para dar mi vida por ti en estos tiempos que corren tan difíciles, sobre todo en nuestra España, en la que no está de moda ser cristiano. Y a la tercera vez que acude Samuel a la llamada del Señor, el Señor le dice, acuéstate, y si llama, alguien responde. Y Samuel responde, habla, que tu siervo escucha. Escuchamos al Señor, hermanos.
¿dejamos que nos hablen o hablamos solo nosotros? Señor, te pido por esto, Señor, Señor, por el dinero, Señor, por mis hijos. Sabemos escuchar a Dios. Nos encerramos en nuestro aposento o en el sagrario, nos sentamos no a hablar, sino a escuchar a Dios. Os lo dejo ahí para modo de reflexión para este domingo. El Salmo 39, que va en concordia con la primera lectura, repetiremos siempre esta frase que dijo Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Leo la segunda lectura de la misa, que está tomada del capítulo 6 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos habla de la pureza del cuerpo, que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, resucitó al Señor y no lo resucitará. Tenemos dudas, hermanos, todavía a estas alturas de nuestra vida, de que Dios nos resucitará. Os voy a contar una experiencia personal que vivo diariamente. Como veis, yo soy discapacitado físico, tengo una patología leve mental y en mi oración personal estoy tan seguro de que hay resurrección y vida eterna que yo me digo a mí mismo. Me pongo en un puesto de ateo y me digo, con perdón de la expresión, qué putada sería esta vida terrenal si no existiera la eterna, si no existiera la definitiva al lado de nuestro Dios, que es, pero gracias a Dios nos da Él, por medio de la muerte de Cristo, la vida eterna. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Estamos unidos a Cristo, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Cualquier pecado que cometa el hombre que fuera su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo, es decir, los pecados no son contra nuestro cuerpo, queda fuera, pero la fornicación queda dentro. Y es más doloroso, hermano.